En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente viernes. Es 22 de septiembre de 2023. En este día corresponde el color rojo porque tenemos la memoria de tres santos mexicanos de origen tlaxcalteca, los santos Cristóbal, Antonio y Juan, estos jovencitos que fueran los primeros mártires del continente americano, nativos en esta tierra, a quienes pedimos que también intercedan por esta nación mexicana para que sepamos seguir fielmente, todos los que nos llamamos católicos, seguir fielmente las enseñanzas de Cristo, que nos mantengamos en su sagrado corazón, pero no solamente por nuestras palabras, sino sobre todo con nuestras acciones. Hemos llegado al fin de semana y con gratitud elevemos esta oración a nuestro Señor, meditando en su palabra. Pedimos así al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para que hagamos vida el mensaje del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que más daña a una persona es la calumnia. Ya hace algunas semanas platicábamos, quizás de una manera muy somera, muy superficial, sobre lo que es la calumnia. Vamos a tratar de profundizar un poco y ver el daño que nos está causando de manera especial a los católicos cristianos. En primer lugar, hacer la distinción entre la difamación y la calumnia. La difamación es el daño a la fama de una persona, pero lo que se ha dicho es verdadero. La difamación, podría uno pensar entonces en principio, bueno, si es la verdad, pues no tiene nada de malo. La realidad es que sí lo tiene. Lo que tenemos nosotros que entender es que no hay motivo para que yo dañe la integridad, la dignidad de una persona. Por eso la difamación, por supuesto que va a ser un daño moral hacia la otra persona. Pero, precisamente, ahí está la distinción con la calumnia. La calumnia no solamente va a dañar la fama de la persona, sino que además es mentira. No tiene sustento, no tiene un fundamento en la verdad y por lo tanto el pecado se agrava. Es mucho peor. El día de hoy te quiero compartir cinco ejemplos de cómo la calumnia termina perjudicando. Y el primero, por supuesto, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, cómo las autoridades religiosas de su tiempo lo calumniaron, le inventaron muchas cosas. No buscaban ellos practicar la justicia, sino lo que querían más bien era ajusticiarlo ellos. Estaban incomodados, ¿verdad? Por toda esta predicación, por todo este mensaje que Jesús estaba dando sobre la construcción del reino, sobre la santificación que necesitábamos, sobre ese espíritu de conversión que debíamos de tener. Y eso, por supuesto, que iba a causar un impacto, en algunos positivo, pero en otros negativo. Jesús entonces se convierte en un blanco de calumnias que sabemos que terminó cargando con nuestras culpas, con una culpa, como diría San Pablo, que él no cometió. El que no era pecado se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y ahí está el primer daño. Nuestro Dios que tanto nos ama, víctima de nuestras mentiras. En segundo lugar, el día de hoy escuchamos a María Magdalena, que es mencionada en este Evangelio de San Lucas. Y María Magdalena, por tanto tiempo también muchas veces señalada como la mujer adúltera, como la prostituta, como una mujer que más que ejercer su libertad, ejercía un libertinaje. Bueno, hoy San Lucas revela la verdad y nos dice que María Magdalena era la mujer de la que había expulsado Jesús 7 demonios. No era
no era todo lo que muchas veces se ha dicho y que desgraciadamente, queridos hermanos, a veces nos la creemos y tenemos ya esa idea de que María Magdalena era una prostituta. Bueno, hay que más bien entender y aceptar con humildad que quizás, ¿verdad? Nos hemos dejado guiar, que hemos comprado esa idea, pero que estamos en un concepto muy errado. Ahí está otro ejemplo de calumnia. Pero yéndonos más a nuestro tiempo, podríamos pensar en el Papa Francisco, a quien hoy muchos católicos, que quizás podrán tener muy buena formación, algunos otros no, pero se dedican a atacarlo, se dedican a cuestionar por qué dijo esto, por qué dijo esto otro, y como si cada palabra del Papa Francisco tuviese el valor que tiene la Sagrada Escritura. Por ponerte un ejemplo, muchas veces el Papa Francisco no ha hecho otra cosa más que externar su opinión. Puede ser adecuada, puede ser correcta, o también puede no serlo, pero no deja de ser su opinión. Y a veces, desgraciadamente, creemos, ¿verdad?, que el Papa está haciendo mal. Y repito, si está haciendo mal, pues no está exento de esa equivocación, porque es un hombre como tú y como yo, que seguramente sí tiene una mayor preparación, que tiene, ¿verdad?, sobre sus hombros el peso de gobernar a la iglesia y que no solamente funge como autoridad religiosa, sino además también como autoridad política. Creo que esa es una de las partes que a veces se nos olvida comprender en lo que implica el lugar del pontificado, de ese trono petrino, la sede de San Pedro, que no solamente, repito, es un líder religioso, sino que también se vuelve un líder de Estado, un líder político. El Papa Francisco a veces se le señala de que debería de haber dicho esto, debería de haber dicho esto otro, no debió de haber dicho esto, como si estas personas tuviesen ya un manual, un instructivo, o incluso, ¿por qué no decirlo? Como si tuvieran ya la receta, como se hace con la preparación de un platillo en la cocina, para decir cómo se debe de gobernar a la iglesia, para decir cómo se tiene que llevar a cabo un pontificado. Pero además, y es lo más triste, la manera en la que lo hacen. La corrección fraterna, por supuesto que siempre tiene que estar abierta, pero no por ello significa que perdamos nosotros, no porque alguien lo haga mal, en este caso, no porque el Papa se estuviese equivocando en unas cosas, significa que yo también lo tengo que hacer y tengo que gritarlo, ¿verdad? A diestra y siniestra. Y por desgracia también, muchas veces, esta gente se deja guiar por lo que dijo tal persona, por lo que dijo tal sacerdote, por lo que dijo tal predicador, y empezamos a tirarle mentiras. Nuevamente, gran cantidad de calumnias que hay hacia el Papa Francisco. Otro ejemplo, y que estoy seguro que quizás ya te ha tocado escuchar, vivir, ¿verdad? En alguna convivencia con amistades, los sacerdotes pederastas. Ya no estamos hablando de que haya unos cuantos, porque esa es la realidad, no son la mayoría, por supuesto que no. El porcentaje es muy bajo, pero tristemente se han dado estos casos. Pero hoy prácticamente, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, a todos los metemos en el mismo costal. Todos los sacerdotes son pederastas y eso por supuesto que también es una calumnia. Mucha gente, en su afán más bien de animadversión, de antipatía, de rechazo hacia la religión y específicamente muchas veces hacia la Iglesia Católica, se han abanderado con este lema. Los sacerdotes son pederastas. La pederastia dentro de la Iglesia es el peor cáncer que hay en el mundo y muchas otras cosas. Por desgracia sabemos que en las familias, en las propias familias es donde se dan más este tipo de casos y no minimizo lo que sucede en la iglesia, pero es importante darle la dimensión a cada cosa. El último punto es algo que también ha sido ya un tema de boca en boca, que la iglesia católica es machista, porque no permite principalmente, ese es el argumento, que las mujeres se acerquen al orden sacerdotal. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que bíblicamente no se puede fundamentar. No existe razón para que nosotros digamos que el sacerdocio se puede abrir a las mujeres. El día de hoy escuchamos un evangelio donde se habla de los 12 y algunas mujeres más que también iban con Jesús.
Cada uno tiene su labor, cada uno tiene su misión, su tarea. Dios a todos nos está llamando, pero a todos estos que mencionan esta situación de la iglesia machista y que además son católicos, yo me pregunto, ¿cuál es la razón de querer imponer una idea personal a la idea de la iglesia que finalmente entendemos viene de Dios? Porque si yo creo en Dios y creo en la Iglesia Católica, entiendo que la Iglesia Católica se ha manejado bajo su enseñanza, que no puede haber equivocación en la enseñanza de la Iglesia. Repito, a diferencia de lo que te mencionaba hace un momento del Papa Francisco, aquí estamos hablando de enseñanza de la Iglesia. El Papa se podrá equivocar en alguna posición que él pueda tener, en alguna opinión, pero respecto a la doctrina de la Iglesia no puede haber equivocación. En ese mismo sentido, si creemos en ese Dios que es perfecto, pues entonces, ¿por qué no respetar lo que está diciendo la Iglesia bajo la luz del Espíritu Santo? Pidámosle al Señor que nos dé una claridad para que siempre tengamos realmente esa plenitud de entendimiento, sobre todo a la hora de que la mentira llegue hasta nuestras puertas. Desgraciadamente hay mucha, mucha mentira. Y recordemos que el demonio se disfraza, la mentira es engañosa, la mentira no se va a presentar como mentira, se va a presentar como verdad. Es tarea de cada uno de nosotros poderla descubrir, abrir los ojos ante ese engaño que pretende entrar en nuestra conciencia. Que el Señor nos ilumine y que nos demos cuenta de que la calumnia es un pecado muy grave y que nosotros mismos, incluso en chismes, en dichos, en conversaciones comunes que podemos tener, nos evite el Señor caer. Nos consagramos a la Santísima Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santos Cristóbal, Antonio y Juan, mártires, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezcan contigo y con tu familia. Este domingo te recuerdo que hemos comenzado también a enviar el Evangelio y la homilía del Padre Jorge Pérez Cárdenas, sacerdote miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, a quien agradecemos también por su colaboración y te invitamos para que le dediques unos minutos a escuchar su reflexión. Que Dios te bendiga.